Buenos días nuevamente, chicos. Bueno, como les decía, ya cerramos con ese repaso a grosso modo, de nuevo, referente a la lectura, a la temática de la literatura griega y su contexto histórico. Creo que lo que tenemos en el libro, con lo que hemos precisado acá, ya ahí deben tener unas ideas muy claras de lo que fue esa etapa de la literatura griega, eh, los aspectos a grosso modo que tomamos de la literatura medieval. Entonces creo que ya tienen material suficiente para el estudio, para los futura evaluación, 15%, que bueno, ahí estarán decidiendo las directivas cómo se va a hacer con ese aspecto. Con las PEPAS también se estará decidiendo qué se va a hacer con ese aspecto. Pero sí tenemos el material suficiente al menos para ya tener una evaluación en su medida inmediato, futuro, ya eso lo decidirán las directivas académicas de la institución. Bueno, entrando ahora al nuevo tema, como es el ensayo, el texto argumentativo o escritos argumentativos también se le conoce. Entonces, vamos a comenzar primero estableciendo toda una conceptualización de lo que es el ensayo, sus partes, bueno, todo lo que tiene que concernir con él, y precisaremos en qué aspecto del ensayo nos vamos a enfocar en esta clase. Entonces, bueno, bienvenidos a esta nueva temática. Espero que ser lo más claro y lo más explícito y lo más comprensible posible para la idea de este nuevo eje temático, que quede claro y sobre todo que lo aprenda. Bueno, hay que decir que el ensayo es algunos lo determinan como un género, algunos lo llaman literario, otros lo llaman dentro de un género híbrido, es decir, dentro de lo científico y lo literario. Sea cual sea las dos líneas que se inscriban, hay que decir que el ensayo es un texto escrito, obviamente, que se dedica a analizar eh, un problema, una situación, un hecho, un tema, y este lo hace de manera reflexiva, interpretando siempre de manera personal, muy personal, un hecho, ya sea histórico, filosófico, científico, literario, y siempre va a predominar o va a destacarse la visión, la visión de mundo que tenga el autor o el escritor o el emisor que esté produciendo este tipo de texto. Entonces, en primera medida, el ensayo es eso, es un texto escrito dedicado especialmente a tener o a emitir juicios críticos sobre temas, sobre hechos, sobre aspectos, situaciones de cualquier naturaleza. Ya no hay una naturaleza específica en la cual el ensayo tenga que escribir, sino que está a nivel general en ese aspecto. Siempre va a estar el punto de vista del autor destacándose acá. Ya hemos dicho que el punto de vista es lo que también llamamos la tesis. Y dentro del punto de vista de la tesis es ese juicio valorativo que hace una persona a un hecho. Bueno, un ejemplo de un punto de vista, como ya hemos dicho, es lo que yo emito. Por ejemplo, los celulares Huawei tienen una mejor resolución que los Samsung, por ejemplo, y ese es un juicio que estoy emitiendo, es una opinión, ¿verdad? En el punto de vista simple, sencillo. De pronto hay aspectos más complejos, por ejemplo, decir que el coronavirus en Colombia debería asumirse con mayor seriedad por parte de las instituciones nacionales. Eso también es un punto de vista. Entonces, siempre vamos a estar emitiendo un juicio.
Ese es el ensayo en general. Ensayo viene una palabra que tiene que ver, obviamente, con un equivalente de cuando tú ensayas, estás haciendo una medida, estás haciendo una balanza entre peso y contrapeso. Por eso es que de la palabra ensayo viene de ensagium, E-X-A-G-I-U-M, ensagium, ¿verdad? Que significa pesar, medir en la balanza. ¿Por qué viene de ahí esa palabra? Porque el ensayo, como veremos ahora en el desarrollo, no es un simple escrito, es decir, no es una simple emisión de párrafos con ideas principales y secundarias lanzados o escritos al azar, sino que está medido, está reflexionado cómo lo voy midiendo, cómo lo voy poniendo, dónde pongo una idea, dónde coloco la otra, cómo las articulo, cómo decido hacer la articulación de ellas, cómo manifiesto mis argumentos, cuáles elijo más, si elijo argumentos de hechos, si elijo más argumentos de evidencia, si elijo mejor datos, si hago pensamiento lógico, ¿ya? Entonces, por eso es que viene de esa palabra, de medir y pesar, porque yo estoy siempre en un proceso consciente de cómo voy a argumentar y de cómo voy a establecer dentro de mi escrito cada idea. Entonces, eso es lo especial que tiene este género, por decirlo así, textual como es el ensayo. Bueno, hay que decir también que el ensayo tiene unas características, obviamente, ¿verdad? Como todo conceptualización que se hace en un tema, tiene unas características. Entonces, bueno, entre paréntesis, chicos, ya saben, pueden tomar los apuntes pertinentes, saben que todo esto va a ser evaluado, va a ser sometido a talleres, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos. El ensayo es una mezcla entre el arte y la ciencia, es decir, tiene un elemento creativo, literario, pero también un elemento lógico. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía ahorita, hay autores que llaman el ensayo como algo híbrido. Híbrido quiere decir que está compuesto por dos, ¿verdad? Por dos elementos. Por eso decían que es creativo y literario porque sí, está muy dado a utilizar estrategias lingüísticas, a utilizar también figuras literarias de algún modo, dependiendo dónde se esté escribiendo más o más bien sobre qué temática se está dando. Y es científico o lógico porque obviamente también tiene que partir de la objetividad, de establecer ideas serias, de establecer ideas que se prueben con un elemento científico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una especie de complejidad en esta clase de texto, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta dónde nos inscribimos, es decir, en qué escuela nos señalamos más, si consideramos que es un texto netamente argumentativo, es un texto híbrido. Yo personalmente consideraría que sí, que es un híbrido, que tiene mucho de una y otra cosa, es decir, que tiene de lo científico, pero también tiene de lo literario por lo creativo que tiene que ser, por las estrategias de organización que debe tener. Entonces, primera característica, es una mezcla entre el arte y la ciencia. Una segunda característica que podemos destacar y es que el ensayo no es un comentario, el ensayo no es un comentario, sino que es una reflexión. El ensayo es una reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Que el ensayo no lo podemos confundir con un simple comentario, con una simple conversación, ¿no? Donde tú estás emitiendo una idea y listo, dices cualquier cosa y ya crees que estás ensayando. No.
la escritura del ensayo es de opinión, pero de una opinión netamente reflexiva, profunda, seria, bien establecida, bien elaborada, bien llevada, ¿verdad? Entonces, siempre se va a relacionar con la reflexión profunda. Por lo tanto, el ensayo debe sustentarse en las ideas, ¿ya? Tienen que medirse la calidad de las ideas, tienen que medirse la calidad de las ideas, tienen que confrontarse también esas ideas entre sí para ver qué tanta oposición puedo tener de mi interlocutor, de mi destinatario. Entonces tengo que también tener muy, pero muy en cuenta ese aspecto de establecer bien, considerar bien todo lo que voy a estipular en mi ensayo. Si no hay argumentos de peso en mi ensayo, obviamente va a ser un ensayo inerte, va a ser un ensayo superfluo, como dicen algunos. Va a ser un ensayo que de antemano no va a progresar en su intención, porque recuerden, todo ensayo tiene una intención y es convencer o persuadir a el destinatario, es decir, que tome la posición que yo tengo, que haga lo que yo quiero, convencerlo de una realidad, convencerlo de una idea. Entonces, si no tiene suficiente peso, suficiente sustancia, por decirlo en esos términos, suficientes fundamentos, de manera que no va a tener esa gran repercusión y no va a tener lo esperado. Entonces, segunda característica, un ensayo no es un comentario, sino que es toda una reflexión. Tercero, un ensayo es un discurso pleno, un discurso que discurre, es decir, que está articulado, que se encadena, que se engrana coherentemente. ¿A partir de qué? Tema, contexto e ideas desarrolladas. Siempre les he insistido, y es una de las grandes dificultades cuando uno quiere escribir, y que de algún modo he notado, y es que no sabemos a veces relacionar el tema, el contexto y la idea. Es decir, yo voy a hablar, no sé, de los problemas de la economía en Colombia y no delimito el tema, entonces comienzo a hablar muy general de la economía, pero termino metiendo también aspectos políticos, aspectos sociales, entonces ahí pierdo esa coherencia, entonces tengo que crearle un contexto, como siempre insisto. Entonces, si voy a hablar del tema de la economía en Colombia, tengo que tener en cuenta todos los elementos que contienen los aspectos económicos en Colombia, los bancos, el banco central, que es el Banco de la República, los créditos, préstamos bancarios, todos esos aspectos serían tema general de la economía. Pero también recuerde que hay economía, la macroeconomía y la microeconomía. Y dentro de eso también está la economía formal, la economía informal. Entonces, a grosso modo, la economía es algo muy general. Entonces, al momento que yo comience a escribir de la economía, tengo que crear un contexto. Es decir, ¿dónde la voy a delimitar? ¿En qué escenario de Colombia voy a criticar? ¿En qué aspecto de Colombia, económicamente hablando, voy a discurrir? Voy a opinar. Entonces, tema, contexto y las ideas que voy desarrollando, obviamente, tienen que estar muy acordes, muy relacionados. En ese sentido, tengo que hilar sin H, tengo que hilar, hacer una hilación, como si estuviera cosiendo, de jerarquizar las ideas, organizarlas por grado de importancia que tengan, establecer su jerarquía, cuál es la más importante, cuál es la menos importante, saber cómo voy a crear toda esa elaboración de la importancia de los objetos, como les digo, de los objetos de autoridad. Eso lo vamos a mirar, de quiénes están hablando de eso, qué expertos estoy utilizando, qué datos. Entonces, todo tiene que ser coherente, tiene que ir todo engranado, bien
relacionado, no puede haber, perdón, una cadena suelta que me haga perder la coherencia de mi tema. Eso lo vamos a mirar más en detalle cuando les vaya a hablar de los ejemplos exactamente, de un ejemplo que les tengo por ahí que elaboré para que les quede más claro todo esto. Ahora estamos en la parte general del ensayo. Bueno, seguimos al cuarto criterio, y es que un ensayo debe, porque es un deber ser, debe tener buenos usos de conectores. Recuerden que los conectores son los enlaces lógicos que nos permiten relacionar bien un párrafo con otro, una idea o ideas con otras. ¿Ya? Entonces, acuérdense de la clase que dimos en lectura crítica de coherencia local, de coherencia lineal, de cohesión local, de cohesión global. Todo eso vaya rebasándolo porque lo van a necesitar acá. Lo vamos a necesitar acá. Entonces, es claro que el ensayo necesita de estos conectores, conectores como ya que, porque, dado que, en consideración de, sin embargo, pero, aún así, aunque, ahora, en esta medida, teniendo en cuenta lo anterior, en concordancia de, en concatenación de, en la medida de lo posible. Todos esos conectores teniendo en cuenta su función, entendamos que hay conectores, ahí les voy a pasar material sobre eso, hay conectores de causalidad, conectores de adición, conectores de contraste, de causa y efecto, conectores de sumativa, conectores que generan analogía. Entonces, todo eso vamos a ir viendo. Pero ojo, los conectores es un material importantísimo si queremos crear o elaborar buenos ensayos. Hay que tener muy en cuenta eso. Pero muy en cuenta eso. Los ensayos, en general, sea cual sea su enfoque, ya sea su enfoque científico, literario, educativo, independientemente de eso, van a necesitar siempre los conectores. Siempre van a necesitar los conectores. En el ensayo hay dos líneas, ¿verdad? Hay dos líneas, como todo. Yo le decía que hay una que lo considera un híbrido, el otro netamente el texto argumentativo. Ahí sí, hay dos líneas donde está Montaigne, que habla, que dice, o bien que se considera por el tipo de escritura que tiene en su ensayo, que el ensayo es plenamente subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el ensayo está muy cargado o de abundantes citas propias, de manera muy propia, es decir, está muy lleno de ese razonamiento, por decirlo así, pero más allá de ese razonamiento muy propio, entendamos subjetivo como lo muy propio de interpretar, de un juicio lógico muy personal. Es un ensayo que está también muy dado a la persuasión, a las consideraciones muy personales. Y está el ensayo del lado de Bacon, y es ese ensayo que se considera objetivo. ¿Ya? El objetivo quiere decir que este ensayo es más de entender desde el punto de vista de raciocinio, de demostrar, de siempre establecerse a datos, de siempre establecerse a cosas que son corroborables, ¿ya? Entonces, están esas dos líneas, por decirlo así, están esas dos líneas. Entonces, retomemos todo. Primera característica, el ensayo es un arte y una ciencia. Segunda característica, el ensayo no es un comentario simple, sino una reflexión profunda. Tercera característica, el ensayo es un discurso pleno
que discurre, que está organizado por ideas jerárquicas, etcétera, etcétera. Y que el ensayo necesita siempre de los conectores lógicos para establecer su coherencia y su cohesión. Esto estamos dentro de ¿qué? Dentro de la cuarta característica. Esto está dentro de la cuarta característica. Bueno, como dato general, podemos decir que, bueno, habría que destacar algunos ensayistas muy famosos. Por ejemplo, está Alfonso Reyes, mexicano, un ensayista que habla de educación. Es más, los lineamientos de la educación colombiana, no me acuerdo ahora mucho el libro, los lineamientos de la educación, citan mucho a Adolfo Reyes. Citan mucho a Adolfo Reyes, que también es escritor, también un buen poeta. Entonces, Adolfo Reyes es un mexicano muy famoso en sus ensayos, por la clase, cómo están estructurados, por la profundidad de los mismos, por cómo están elaborados, escritos, la inteligencia americana, como dicen algunos autores, que se demuestra ahí. Pero también está Pedro Enríquez Ureña, también es un buen ensayista, un buen ensayista acá que tenemos a los lados de América Latina. También, sobre todo, hace muchos ensayos sobre la literatura, sobre escritores como Jorge Luis Borges, etcétera, etcétera. Entonces, son ensayistas muy buenos. Pero también tenemos, en el escenario colombiano, también tenemos muy buenos ensayistas. Está García Márquez, tenemos a ya personas más jóvenes que están vivas, por ejemplo, como Héctor Faciolince. Tenemos a William Ospina, un escritor de Bogotá. Faciolince, si no estoy mal, de origen de Medellín, Antioquia, que por cierto tiene un buen libro que se llama Los días que seremos. A ver, lo lean. Tenemos a muchos. Tenemos también a Telles, Hernando Telles, también ya murió, colombiano, bogotano. Aquí en la costa tenemos ensayistas muy buenos, por ejemplo a Ariel Castillo, que es premio Simón Bolívar. Entonces, este género o esta línea textual de la comunicación es muy productiva todavía aquí en Colombia. Tanto así que, recuerden, miren, aquí tenemos un libro que teníamos, que debemos estar leyendo, que es los ensayos literarios del profesor Fabio Jurado Valencia. Es una colección de ensayos. Aquí lo pueden ver. Aquí ven algunos. El autor es Juan Manuel Roca, también de Bogotá. Estos son ensayos plenamente literarios, es decir, que están haciendo crítica a algunos textos de un libro, a una novela. También les daré un ejemplo muy breve sobre eso cuando ya se dé la oportunidad para la próxima clase. Porque lo que me interesa ahora mismo es que entiendan lo que es el ensayo. Entonces, que este libro también tienen que leerlo, chicos, tenganlo muy en cuenta. Bueno, seguimos. Entonces, hasta ahí vamos, ¿verdad? Hasta los conectores y haciéndole referencia a algunos autores. Es más, en la guía tiene un pequeño ensayo, por decirlo así. Ahorita vamos a hacer la diferencia también entre columna de opinión y ensayo. Pero por ahí podemos decir que también tenemos a William Ospina, tenemos a Uprimi en la guía de nosotros, que son muy buenos ensayistas. Uno es magistrado, otro es escritor. Entonces, es magistrado, perdón, y otro es escritor. Y ya veremos también cómo escriben y de qué manera enfocan sus opiniones. Bueno, sigamos. El ensayo tiene unas clasificaciones, ¿verdad? El ensayo se clasifica, es decir, se divide, ¿verdad? Se caracteriza por algunas líneas dentro de él. Entonces aquí estamos enseguida a lo que es el ensayo de exposición de ideas. Ojo, este ensayo es aquel que tiene, cuyo propósito primordial es comunicar al lector una serie de ideas de carácter científico, político-científico,
y social. O exposición. Escuchen la palabra exposición. Entonces aquí el autor se dedica a eso. Se dedica a exponer las ideas dadas por otro. Da su y después toma posición sobre la que está exponiendo. Pero lo primordial aquí es simplemente exponer esas ideas de los autores que han dado eso y después ella hace su disertación. Son muy fáciles. Un ejemplo de esto está en una obra titulada Los ensayistas colombianos del siglo XX. Allí podemos tomar un ejemplo claro de lo que es la exposición de ideas en el ensayo. Está el ensayo analítico-crítico, obviamente que ya este sí entra más que todo a analizar, a enjuiciar con profundidad una idea. Entonces podemos decir que la diferencia está en que el primero se dedica a eso, a exponer, a dar ciertos conocimientos y toma una posición al final o en principio, pero el segundo, como es el ensayo analítico crítico, ya este sí toma un juicio de valor más profundo, ataca una idea o la defiende con mayor profundidad y preparación. Ya, entonces, hay que tener muy en cuenta esa diferencia. Está también el ensayo argumentativo propiamente dicho. Entonces, este ensayo argumentativo propiamente dicho tiene que ver y se relaciona mucho con lo que vamos a desarrollar acá. Se desarrolla muchísimo con lo que vamos a desarrollar acá. Entonces, este ensayo argumentativo tiene que ver mucho con el discurso donde el autor presenta su opinión, ¿verdad?, sobre un tema. Ya tengo un propósito, como les decía, que sea persuadir o convencer al lector. Ya hablábamos de la diferencia entre persuadir y convencer, recuerde. Persuadir es aquel que quiere, obviamente, por medio de apelación de los sentimientos, de aspectos muy personales, tratar de manipular al otro para que haga su voluntad o haga algo que él espera hacer, ya tiene un propósito específico. Y convencer ya tiene un aspecto más objetivo, por decirlo así, donde el emisor ya se hace valer, o se vale más bien, de hechos, de evidencias, de aspectos muy científicos, de raciocinios muy lógicos, dotados de objetividad, de cientificidad, para convencer al otro, para que el otro también adopte su forma de pensar. Entonces, aquí los argumentos tienen que ser relevantes, sólidos, contundentes. Bueno, dirán, profe, pero ¿qué diferencia hay entre estos tres ensayos que usted me da? Bueno, yo en lo personal considero que existen, sí, varios tipos de ensayos, por decir, el ensayo literario, pero lo clasificaría desde el punto de vista de su propósito. Entonces, el ensayo literario obviamente va a evaluar, como es el libro de Fabio Jurado, donde recopila unos ensayos de otros autores y cada uno da su apreciación sobre el libro que ha leído o sobre ciertos autores que han leído, ¿verdad? Entonces dan su juicio, ellos considerarán que en su literatura alguno es pesimista, el otro tiene una buena elaboración de metáforas en caso de hablar de poemas o de novelas. Entonces, la clasificación de un ensayo literario es que simplemente se dedica al aspecto de la literatura, a criticar o a valorar todo el escenario literario en el cual está dedicándose a escribir. Yo diría que el ensayo argumentativo y crítico no tiene mucha diferencia, porque diría yo que es así. O sea, tú cuando estás analizando y criticando, estás argumentando. Entonces, yo diría que simplemente hay o existen dos clases de esta división, y es que está el ensayo, los ensayos literarios que se dedican a lo que acabo de explicar, y están los ensayos científicos que se dedican también a destacar los aspectos científicos, y entre todos ellos un rango somos el ensayo argumentativo. Es decir, el ensayo argumentativo para mí sería el género, y las especies serían que si es científico, que si es literario, que si es
dentro de la parte educativa, que si es la parte religiosa, pero el género es el ensayo literario, género y las especies. Entonces, eso es una posición que también avala mucho el profesor, que también acabó el libro que les recomendé, profesor Álvaro Díaz, la argumentación escrita. ¿Verdad? Entonces, ahora, la argumentación escrita, uno puede también argumentar de manera oral, ¿verdad? Uno decir, el canal puede ser oral, puede ser virtual, en este caso puede ser escrito. Pero desde el punto de vista de la argumentación, siempre el argumento va a ser una valoración de una idea, independientemente del canal que estemos usando, siempre va a hacer o va a emitir un juicio, así de simple, sea cual sea el canal, sea escrito. Ahora, hay que tener en cuenta que dependiendo del canal tenemos mejores oportunidades. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una argumentación, una disertación a nivel oral, al momento de citar no va a ser lo mismo corroborable como cuando está escrito. ¿Por qué? Porque yo tengo la oportunidad de citar en argumentación escrita, la persona va a corroborar que sí, que la citación que yo estoy haciendo es pertinente, me va a permitir ubicarlo de mejor manera. Por eso es que se usan las normas APA, etcétera, las encontré. Entonces, da mayor oportunidad de profundización el ensayo argumentativo escrito, en ese sentido que el oral. No quiere decir que no, que aquel tampoco, que no sea corroborable, claro que puede corroborable, pero por estar sentado escrituralmente da esa oportunidad, da mejor esa oportunidad. Entonces, depurando, la argumentación está, el ensayo argumentativo es género y todo lo demás son sus especies. Ensayo literario, porque están argumentando, criticando sobre literatura, científico, están criticando sobre un aspecto de la ciencia, educativo, está criticando sobre un aspecto de educación, social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cabeza es el ensayo argumentativo dentro de esa clasificación que les estoy compartiendo. Bueno, ya esto lo hemos visto de algún modo. Está el ensayo desde el punto de vista de la supra o superestructura, ¿verdad? La superestructura obviamente es la estructura externa, o mejor, es la estructura física espacial en que está organizado el texto ensayístico o el texto argumentativo. Entonces, ya aquí sí está muy sencillo, ya eso lo hemos visto, ya sabemos que se dividen en título, introducción, desarrollo y conclusión. Esta es la parte sencilla, ¿verdad? Entonces, ojo, el título identifica el tema o la macroestructura del ensayo. Cuando nos dicen así es que el título enseguida me va ubicando sobre qué van a hablar, sobre qué me están hablando, perdón, sobre qué me van a hablar, sobre qué me van a argumentar, sobre qué va a opinar el autor. Entonces, si yo hablo de un ensayo, por ejemplo, como Grecia como la cuna de la civilización de Europa. Ya yo todavía me ubico en las categorías importantes. Grecia, ¿verdad? Cuna, civilización, aquí en Europa, como sujeto pasivo, Europa. Entonces, ya me decía, ok, me va a hablar de Grecia, cómo influyó en la civilización que hoy conocemos de la Europa occidental, moderna y contemporánea. Por ejemplo, tu título, Apología a la violencia en Colombia. Entonces, también ya el título me está diciendo que me van a hablar de que aquellos casos en que se hace, digamos, una propaganda, ese es el término, es decir, una propaganda en favor o a favor de la violencia, es decir, para estimularla, para engrandecerla, enaltecerla. Entonces, ya el tema me está diciendo de lo que me va a hablar el autor. Ya me está dando un inicio de eso. Entonces, guarda mucha relación con el contenido. Sin embargo, ojo, chicos, el título puede ser metafórico y no siempre descriptivo o informático. Por ejemplo, un título muy objetivo
claro, informativo puede ser, por ejemplo, el siguiente. La democracia en Colombia, la democracia en Colombia es una manifestación débil, ¿verdad? Puedo decir así, la democracia en Colombia es una manifestación débil. Entonces ya estoy informando al lector que voy a hablar de un enfoque de la democracia que es de la debilidad de la democracia. Entonces todo lo que desarrolle en adelante tiene que entenderse de ese enfoque, que esté hablando de la debilidad de la democracia. Así de simple. Ese es el punto de vista de un título informativo. Pero ese título, para hacerlo más metafórico o metáfora que tiene que ver con una figura literaria del punto de vista de la literatura, yo puedo ser un poco metafórico para llamar la atención, porque obviamente recuerden que los títulos tienen esa característica, llamar la atención. Tú lees un título y te diga como que, hey, quiero leerme esto, al menos te tomas el trabajo de leer la introducción. Entonces, yo puedo hablar como, por ejemplo, un título metafórico sobre el que acabo de decir puede ser, por ejemplo, la mengua, la luna menguante democrática, ¿verdad? La luna menguante democrática en Colombia. Entonces yo digo, che, luna menguante democrática en Colombia. Entonces entendamos, tenemos que tomar la luna menguante como aquello que obviamente está en proceso de qué, de que no está plena, ¿verdad? Que no está plena, sino que está en medio, no está plena, sino que está a la mitad o un poco menos de la mitad. Entonces la luna menguante que está menguando, que está bajando, la luna menguante democrática en Colombia, entonces ya estoy refiriéndome metafóricamente, haciéndole una analogía entre la luna y la democracia en Colombia, para decir, en otras palabras y literariamente hablando, que está débil, que esta no se está manifestando mucho. Entonces, a eso me refiero, o a eso se refieren los autores con Álvaro Díez cuando trata de decir que los títulos pueden ser también metafóricos. Bueno, avancemos. Ya saben, dos características. El título puede ser informativo, descriptivo, claro, como lo acabo de decir en el primer ejemplo, y metafórico, como lo acabo de decir en el segundo. Bueno, la introducción. El escrito o el escritor cautiva la intención o la atención más bien del lector, del destinatario, y presenta su tema. Ya aquí se lo he dicho. Hey, yo llego, voy a hablar del Junior de Barranquilla, que por cierto estoy viendo aquí un cuadro, y si voy a hablar de los defectos del funcionamiento de Junior, tengo que ubicar el lector sobre eso y decir, hombre, Junior de Barranquilla, que es una institución que tiene ya más de 50 años instituida, actualmente está viviendo una crisis futbolística en la Copa América, ya en la Copa Libertadores, ya ahí estoy ubicando hacia dónde voy a argumentar, hacia dónde voy a opinar. Entonces ya el lector está enfocándose en eso. Entonces, recuerden, la introducción siempre va a presentarme el tema. Puede ser una narración, puede ser una introducción histórica, puede ser una introducción muy de un hecho inmediato. Hay muchas formas. Eso lo vamos a mirar con detenimiento cuando ya vaya a establecer los ejemplos claros en la clase próxima o si da tiempo en esta misma. El desarrollo. Ya el desarrollo obviamente es el cuerpo del ensayo, es donde ya está la tesis sustentada, donde está la exposición de las ideas, donde están los juicios, los criterios de valor y todo lo relacionado con la sustancia y contenido del texto. Acá es importante tener en cuenta que, bueno, casi siempre sugieren que la tesis debe ir después de la introducción. Hace tu introducción y muy abajito la tesis, que como ya lo hemos practicado en el ejercicio que hicimos en lectura crítica, ¿verdad? Ahí tengo los trabajos todavía guardados y ya corregidos algunos. Entonces, ya corregido todos, todos están corregidos de ese ejercicio que hicimos en lectura crítica. Pero, como les digo, eso es la sugerencia. Hey, la tesis después de la introducción o en la última oración o la oración que cierra la introducción.
Sin embargo, la tesis puede estar en la mitad o puede estar al final, o simplemente no puede estar explícitamente, sino que está implícita. Es decir, está dentro del desarrollo global, perdón, del texto. Entonces, implícita o explícita está la tesis, pero siempre va a estar una tesis, siempre va a ser deducible esa tesis. Entonces, la tesis, cuando es implícita, ¿dónde se puede deducir? De la forma como está argumentando, de las ideas principales que están defendiendo cada párrafo introductorio de la argumentación, o para no enredarlo, cada párrafo, cada idea principal que constituye el párrafo de defensa o el argumento de defensa. ¿Ya? Recuerden que varios párrafos está constituido un texto, cada uno tiene una idea principal y las ideas secundarias que son las que sustentan la idea principal, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso. Tesis, que es la idea central que va a orientar nuestra argumentación, y los argumentos que están ayudando a esa tesis son subideas, llamémoslo ahí, subideas principales que están acorde, coherentes, relacionadas a esa idea principal. Voy a un ejemplo enseguida. Colombia debería unir a las instituciones, a los diferentes estamentos. Colombia debe unir a los diferentes estamentos estatales para luchar contra el coronavirus. Esa es mi tesis. Una tesis, por ejemplo, ya adelantándole un poco las clases de tesis, una tesis de sugerencia. Estoy sugiriendo, hey, deberían unirse estas instituciones estatales para frenar esta enfermedad, el coronavirus. Esa es mi tesis, clara y expresa. Primer argumento. Hasta ahora no han demostrado los entes territoriales y el gobierno nacional estar en sintonía en la toma de decisiones. Hey, mi primera idea principal ¿de qué? De un primer argumento. Ese argumento que tiene esa idea principal que acabo de decir, puedo llenarme esa idea de un hecho. Por ejemplo, el caso que pasó en Bogotá, donde la alcaldesa Claudia López decidió hacer una cuarentena, o un simulacro, el pasado fin de semana, fue contra dicha o fue opuesta o presentó oposición por parte del presidente, que decretó de manera inmediata que él era quien tomaba las decisiones en cuanto a la forma de contrarrestar la enfermedad pandémica que ha llegado a Colombia. Entonces, ya esa tesis que tiene también una subtesis que es el primer párrafo, es la primera idea de mi primer párrafo de defensa de esa tesis. Entonces creo que no tiene mayores dificultades eso ahí. Eso lo vamos a desarrollar también más fácil ahora en los ejemplos que van a ser muy explícitos y eso los tengo preparados. Entonces, como idea ahora, eso es tesis y hay una subtesis, por decirlo así, que son ideas principales que van a defenderlo. Y esas subtesis van a tener ideas secundarias que van a sustentarlas, que van a enriquecerlas, ¿ya? En pro a lo que yo quiero demostrar, a lo que yo quiero convencer, en lo que yo quiero convencer al destinatario. Al destinatario. Esto lo hacemos a diario. Siempre estamos argumentando para convencer a alguien. Y lo hacemos conscientemente, pero si podemos pensar cómo argumentamos, a veces cumplimos mucho con esta estructura que estoy diciendo yo acá. La diferencia está en que cuando se escribe un ensayo ya más reflexivo, más profundo, entonces ya sí hay que considerar otras cosas. Bueno, entonces, esto tiene que ver con el cuerpo, ¿verdad? Con el desarrollo del ensayo. Ahora vamos a las conclusiones, o conclusión. Bueno, la conclusión es simplemente que yo reexamino y establezco afirmaciones, abro inquietudes, introduzco apreciaciones, ¿ya? En ese último párrafo del texto. Eso también lo vamos a ver muy claro. Entonces, pero ahora quiero que tengan presente eso, que cuando yo estoy concluyendo, estoy haciendo toda una
recopilación, o más que recopilación, toda una retroalimentación de lo que ya dije arriba. Pero esta conclusión puedo dejarla abierta, es decir, con una pregunta que abre otra discusión más o que sigue abriendo el debate o haciendo una afirmación absoluta, clara, que digo, hasta aquí llegó, o hago unas apreciaciones o unas motivaciones de otra persona, o puedo terminar citando un poema, un texto de una novela o un científico. Es decir, yo puedo concluir de muchas maneras, pero, ojo, siempre tiene que estar acorde a lo que ya he venido hablando. Ese ejemplo también lo vamos a ver en las ilustraciones didácticas que le tengo para que quede bien el tema explicado. Entonces, ojo, ahí vamos, creo que vamos bien, ¿verdad? Entonces, cuerpo del ensayo, introducción, título, perdón, que tiene como función que identificar el tema y la macroestructura del ensayo, la introducción que presenta el tema y llama la atención del lector. El desarrollo del cuerpo, aquí está todo, digamos que es el corazón, todo, es el todo del ensayo, que es la tesis, están las ideas que defienden la tesis, los argumentos, los criterios, el juicio de valor, etcétera, etcétera. Está la conclusión, que ya sabemos que es el cierre de nuestro ensayo, que puede quedar abierto, que puede estar lleno de afirmaciones, que puede estar lleno de preguntas, que puede estar lleno de una cita o simplemente concluir con un cierre del tema. Y bueno, casi que eso es imposible cerrar absolutamente un tema, porque siempre van a estar abiertos a discusión. Bueno, ¿qué se debe tener en cuenta al momento de escribir un ensayo? Perdón. ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de escribir un ensayo? ¿Qué se debe tener en cuenta para eso? Un poquito de alcohol. ¿Qué se debe tener en cuenta para eso? En el momento de escribir un ensayo. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, debo tener claro cuál es la idea base que articula el texto que voy a escribir. Entonces, en este caso, ¿cuál es mi tesis? ¿Ya? ¿Cuál es mi tesis? ¿Cuál es la tesis que voy a defender? Entonces, yo puedo construir mi tesis antes de escribir todo el ensayo o antes de tener el título. Yo voy a tener construida mi tesis porque ya yo tengo todo un universo de conocimiento sobre X tema. Ya está, entonces, tengo que tener claro sobre qué idea voy a hablar. Y al menos tener clara la tesis que voy a hablar o la orientación de esa tesis. Segundo, ¿con qué fuente o con qué autores voy a sustentar esos argumentos que tengo en esa tesis? Esa idea que tengo en esa tesis. Entonces, ¿cómo voy a sustentarla? ¿Qué fuentes tengo? ¿Quién habla de X o Y cosas que yo voy a hablar? ¿Quién me da un escenario claro? ¿Quién me permite defender de manera clara mi tesis? Datos, hechos, qué raciocinio lógico voy a hacer, qué evidencias, qué anécdotas, qué testimonios tengo para corroborar eso. ¿Ya? Entonces, es llenarme de toda una bibliografía ya amplia para defender mi tesis. Otro aspecto, ¿qué se va a decir en el primer párrafo? ¿Qué se va a decir en el segundo? Etcétera, etcétera. Es decir, ya yo tengo más o menos también planteado mi tesis, ya tengo el escenario bibliográfico de personas o autores o testimonios que voy a tener para ello, pero también tengo esas subideas o subtesis, como les decía, que me van a permitir ir desarrollando esa tesis o mi ensayo en general. Recuerden el ejercicio que le hice aquella vez, le dije, hey, escriban un ensayo, una opinión en una hoja y atrás nada más me van a sacar la idea principal, título, tesis y las ideas principales de sus argumentos. Eso es lo que estamos haciendo acá. Es decir, yo tengo que tener claro eso, que su idea voy a tener o que su tesis voy a tener que vayan acorde al ensayo que voy a desarrollar y así se me hace más fácil y voy eligiendo, acá voy a meter este dato, en el tercero voy a meter esto, en el cuarto voy a meter esto. Recuerden que el ensayo es todo un ejercicio de qué, de pesar y contrapesar cosas. Un ensayo un ejercicio muy reflexivo.
Otro es qué tipo de hilación, qué tipo de coherencia voy a hacer en cada párrafo. Aquí sí estoy pensando ya en los conectores, qué conectores voy a utilizar, de qué manera voy a utilizarlo, cómo voy a argumentar, si pongo los argumentos fuertes en principio, en el medio, al final. Recuerden también la estructura que les di de los tipos de organización de los argumentos. Si voy a utilizar la idea de espartana, de poner los fuertes adelante, los débiles en el medio y los más fuertes también atrás, al final, perdón. Entonces, todo eso ya va desde el punto de vista de la decisión que cada uno va tomando para lograr su propósito de convencer. Y también tenemos aquí qué extensión aproximada tendremos. Entonces, un ensayo debe tener mínimo 3 páginas o 3 cuartillas, ¿verdad? Que eso está equivaliendo a 8 párrafos, si no estoy mal. 8 párrafos a 3 cuartillas. Máximo podríamos hablar de 10 a 15 cuartillas. Eso es lo que sugieren quizás los especialistas en este cuento. No quiere decir que los ensayos sean de hasta ahí, no. Hay ensayos que son libros. Tenemos a Fernando Sabater, que tiene la ética para amador, o política para amador, y otros ensayistas que tienen libros como tal, pero ya son ensayistas muy especializados que, bueno, abordan temas de manera general y también de manera muy específica y lo saben abordar de esa manera hasta llegar a ser un libro. Pero en promedio, digamos que como regla general es hacer un ensayo sencillo entre 3 y 10 páginas. Cuando el ensayo oscila mucho, es decir, cuando el ensayo tiene menos de 4 páginas, es decir, que tiene 3 páginas, no es necesario hacer subtítulos. Son innecesarios, se consideran que no son necesarios. Cuando ya están de 4, 5 hasta 15 páginas, sí se pueden utilizar esos subtítulos para ir creando toda una coherencia y una claridad sobre eso. Bueno, ¿cómo se presenta? Bueno, ya les he dicho, el ensayo se presenta con normas in context o APA. Y entre otros, está la en Vancouver, la ISO 390, la Harvard, etcétera, etcétera. Pero acá, ya he dicho, vamos a usar las APA, ¿verdad? Las APAs, la APA, perdón, que son las más comunes. Entonces, el ensayo debe buscar las razones de dar apoyo de defensa de su tesis, es decir, aquí las APA están muy relacionadas a cómo voy a citar, cómo voy a citar directo o indirectamente, cómo voy a citar en mi bibliografía o referencia bibliográfica. Tiene que ver más que todo con eso, ya eso lo socializaremos en su momento también, como ejercicio final, cuando vayamos a hacer el ensayo, ¿verdad? Pero hasta ahora me interesa que sepan esto, más que todo estos asuntos. Entonces, ojo, ¿qué debo tener en cuenta al momento de realizar mi ensayo? Oye, fijar un objetivo del ensayo, recolectar la información, elegir la información pertinente, elaborar un bosquejo o un esbozo de lo que vas a hacer. Un esbozo, es decir, yo, por ejemplo, personalmente siempre hago un mapa conceptual de todo lo que, mis ideas principales, dónde voy a buscar los datos ya después de haber leído, dónde está cada idea secundaria, dónde voy a llenar eso y voy creando mi ensayo. Debe tener en cuenta qué esencia va a tener el ensayo, es decir, hacia dónde va a estar orientado, si es a criticar un libro, una situación, un hecho, algo científico, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo vas qué tipos de argumentos vas a articular? Si son de autoridad, de antología, con ejemplo, con inducción, con deducción, comparación, contraste, etcétera, etcétera, etcétera. También lo vamos a mirar los tipos de argumentos. Entonces, en general es eso, chicos. En general, como decía en la primera clase del ensayo como presentación, es
tener en general todo este escenario que les acabo de compartir. Compartir el ensayo en general es esto. Ahora, vamos aquí de rapidez. ¿Qué diferencia hay entre un artículo de opinión en una columna, por ejemplo? En el Heraldo hay muchas, en el Espectador, unas que les voy a dar ejemplo, son columnas de opinión que están suscritas generalmente a un subgénero de la noticia. ¿Ya? La columna de opinión son opiniones, sí, como decía, los puntos de vista que da un autor, pero esas las inscriben dentro del punto de vista de su género periodístico, para ser más exacto. Sin embargo, esas columnas de opinión tienen una característica que tiene el ensayo, y es que el punto de vista, tienen que argumentar, tienen que fundamentar. Entonces, digamos que académicamente están divididas. El ensayo se dedica a esto, a más profundidad. Pero las columnas de opinión, digamos que son más breves, son más ligeras, están hechas para a veces simplemente generar controversia, son más para persuadir, perdón, son más para, sí, para esa serie de cosas, son muy breves, concisas, tienen un propósito como eso, convencer, persuadir a ciertos temas controvertidos, temas ligeros. El ensayo es algo más elaborado, más pensado, más enfocado, que se dedica más a la fuente, a corroborar fuente. Entonces, ese digamos que es la diferencia sustancial entre estos dos. Es la diferencia sustancial entre estos dos. Un asunto de qué? De profundidad. Pero ambos comparten que opinan y tienen una tesis y tienen que defender esa tesis con argumentos. ¿Y qué diferencia hay entre un ensayo y una tesis, profe? Una tesis de esas de lo que llaman en la universidad o monografía. ¿Cuál es la diferencia? La profundidad. La profundidad y el enfoque. El otro está en un escenario académico, en un escenario universitario, pero sigue siendo también defendiendo un punto de vista, defendiendo unos argumentos y defendiendo un tema dentro de ese universo de delimitaciones que puede tener ese tema. Entonces, las diferencias sustanciales, como siempre he dicho, el texto argumentativo es el género. Allí se puede desprender, metemos monografía, metemos tesis de grado, metemos tesina, metemos artículos de opinión, metemos los diferentes tipos de ensayos. Pero todos tienen en común que opinan y todos tienen que tener fundamentos. Uno más que otro, sí, claro. Estamos hablando de un argumento científico, tiene que tener una exigencia científica mayor, obvio, evidencias de cierto tipo. Si es un asunto por ejemplo, biológico, de ciencias de la biología, de la química, tiene que tener argumentos, no cualquier argumento, tiene que tener argumentos, obviamente científicos, más que todo demostraciones, porque tienen que demostrar. Diferente desde el punto de vista político, social, en el derecho, en la sociología, que ya son argumentos que no necesariamente tienen que ser demostrables, sino también tienen que ver mucho con el raciocinio lógico, con el sentido común, con los hechos que nos muestra la realidad todos los días. Entonces, esas son las grandes, digamos, diferencias entre estos. Entonces, chicos, bueno, espero que les haya quedado claro. Tomen los apuntes pertinentes de esta primera clase de ensayo. Ya en la próxima clase vamos a hablar de los tipos de tesis. Quiero dedicarme muy cuidadosamente a esos tipos de tesis. Vamos a hablar de cómo, vamos a hablar del silogismo. Vamos a hablar del silogismo, teniendo en cuenta eso como estructura también que utiliza uno como escritor de ensayos obviamente, para hacer un verdadero ensayo, para tener una idea argumentativa. Entonces vamos a hablar un poco del silogismo, vamos a hablar de los tipos de tesis, quiero que estén muy claros en eso. Vamos a hablar de los tipos de fundamento y los tipos de argumentación, también para tener en cuenta eso, y vamos a hablar de algunos tipos de falacia argumentativa. ¿Ya? Entonces, esto en síntesis es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Tipos de tesis y sus ejemplos. Ya por ahí les tengo preparado todo eso. Ya les tengo unos ejemplos muy claros
sobre cómo sacar la idea principal de cada argumento, si los tiene, cómo hay a veces argumentos, ensayos o pequeños artículos de opinión que están constituidos nada más de 2 argumentos y lo demás es ideas secundarias. ¿Qué quiere decir? Que están llenos de hechos, que están llenos de datos, pero que las ideas principales o sus ideas principales que están defendiendo la idea principal, que es la de son nada más 2. Y lo demás es defensa, datos, o razonamiento lógico, pero no hay sino esas 2 ideas principales como tal. Eso es lo que vamos a hacer en este eje temático. Dedicarnos a aprender mucho eso y elaborarlo, obviamente. Bueno, no siendo más, bueno, espero que estén bien, disfruten el resto del día, tomen los apuntes pertinentes. Les voy a enviar un material, voy a colgárselos, serán plataformas, o voy a tratar de distribuirlo en los correos sobre esto que hablamos hoy. Entonces ya saben, aprovechen mucho el tiempo y listo, a cuidarse mucho. Bueno, también quiero decirles, aparte, que si tienen alguna duda, pueden escribir al correo, ya saben, Ateneo 11, el número 11, grado, @gmail.com, ya eso está colgado en el blog. Revisen mucho el blog, chicos. Revisen también plataformas, en lo posible, para que estén enterados. Por ahí extendí la obra de teatro que está en Licitata, la extendí hasta el 31 de marzo para que la realicen. Bueno, ya saben, quiero comunicación abierta con ustedes. Por ahí veo estudiantes que están muy frescos, algunos, 3 que, bueno, ya internamente voy a comunicarme con ellos, no tengo nada de ellos. Entonces, bueno, a moverse, a comunicarse mucho. Comuniquémonos porque la idea es tener comunicación fluida. Bueno, entonces pásenla bien, cuídense, lávense muy bien las manos, no caigan en pánico, no crean todas las noticias que están por ahí en las redes, que hay gente creando unas noticias también un poco absurdas. Tomen eso para sopesar fuentes verdaderas, también toma posición en todo este cuento que ha traído el coronavirus. Y bueno, para adelante, que pasen bien.